El Machetito. Número 200. 17 de enero de 2022. Órgano de difusión de Movimiento Comunista Mexicano de Puebla. 2022, año del desarrollo y despegue del movimiento comunista mexicano. La inestabilidad del gobierno de Barbosa. En los primeros 2 años y 5 meses del gobierno de Barbosa Huerta, se han realizado 18 cambios en el gabinete y se han concentrado en 10 dependencias de las 17 existentes. En la Secretaría de Administración se realizaron 3 cambios. Primero sustituyó a Salomón Curi Contreras por María Concepción Lugo, a la cual sustituyó por Rosa de la Paz Urtuzoastegui Carrillo, quien también fue sustituida por Jesús Ramírez Díaz. La Secretaría de Gobernación tuvo 2 cambios, pues a Fernando Manzanillo Prieto lo sustituyó por David Méndez Márquez, al que finalmente sustituyó por Ana Lucía Il Mayoral. Otra secretaría que tuvo 2 cambios fue la de Seguridad Pública, en donde empezó Miguel Ildefonso Amézaga Ramírez, después arribó Raciel Salazar López y actualmente está Rogelio López Maya en el cargo. En la Secretaría de Infraestructura también se realizaron 2 relevos. Empezó Eliodoro Luna Vite, que fue sustituido por Juan Daniel Gámez Murillo, quien finalmente fue sustituido por Luis Roberto Tenorio García. Turismo fue otra secretaría con 2 cambios, donde Vanessa Barahona de la Rosa sustituyó a María de los Ángeles Fabiana Briceño Suárez, y después fue sustituida por Marta Teresa Ornelas Guerrero. La Secretaría de la Función Pública tuvo 2 cambios, cuando Karen Berlanga Valdés fue sustituida por Laura Olivia López Villaseñor, que también fue sustituida por Amanda Gómez Nava. Hubo un cambio en la Secretaría de Cultura en donde Sergio Vergara Verdejo sustituyó a Julio Glockner Rosa Inci. Uno en la Secretaría de Salud, cuando Jorge Humberto Uribe Telles fue sustituido por José Antonio Martínez García. El pasado 3 de enero el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó la salida de Ricardo Velázquez Cruz de la Consejería Jurídica, tras varios meses de especulación, así que era el cambio más reciente hasta este jueves, que se dio la sustitución de Abelardo Cuellar Delgado por Gabriel Biestro Medinilla en la Secretaría de Trabajo, que no tiene absolutamente conocimiento sobre la materia del trabajo. Estos cambios reflejan que, debido a situaciones de capricho y otras de mala asesoría, el mandatario pierde muy fácilmente la brújula. No hay obras significativas en el estado de Puebla. Qué pena, un periodo de gobierno tirado al caño. Pero es el remedio y el trapito. Hazle así. Ahora estamos revisando, aprovecho para informarle a los municipios de la montaña de Guerrero, que son 21 municipios, que ya logramos un recurso, un dinero para que hagan sus caminos, porque revisamos los contratos que entregaron de mantenimiento de obras en el sexenio pasado y estaban excedidos y se hizo un ajuste y nos vamos a ahorrar más de 1,000 millones de pesos al año. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Y si hay austeridad, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Y no significa dejar sin recursos los programas que son necesarios, lo esencial. No, es cortar el copete de privilegios, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, vamos a presentar formalmente al INE esta propuesta, no con carácter obligatorio, porque no tenemos nosotros facultad para eso, sino
porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta. Nosotros presentamos esta iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participe la gente. Al INE, el remedio y el trapito. La secuencia de las conferencias mañaneras de la Presidencia de la República se han concentrado, en parte, respecto de los gastos del Instituto Nacional Electoral, a razón de que el presidente ha planteado que una de las principales reformas que impulsará en este año es precisamente la electoral. Sorprende ver a un Lorenzo Córdoba muy encabronado. El 30 de diciembre, en sesión extraordinaria del Congreso, cuando dice: pues no sé cómo le voy a seguir sacando jugo a las piedras. En las investigaciones realizadas por la periodista Nancy Flores respecto a los estados financieros del instituto muestra lo grave, pues llama la atención las rentas en 1.200 millones de pesos de casas, edificios, locales, vehículos, y en este último rubro se abre todo un panorama porque hay rentas sobre vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Todo esto en el periodo de enero a noviembre del año pasado. Es decir, esta cifra todavía puede ser un poco más elevada porque faltaba diciembre para cerrar el ejercicio fiscal. Una casa, por muy lujosa que esté, se puede comprar en 20 millones promedio de pesos. Sin embargo, los arrendamientos de edificios y locales, que significó un gasto de 509.379.293 pesos. En renta de vehículos este rubro se llevó 373.593.600 pesos. En patentes, regalías y otros se gastan 121 millones de pesos. Imagínese, mi estimado lector. ¿Por qué patentes? Yo me imagino que más bien son regalías. Y aún hay más, pues se abre un mundo discrecional en arrendamientos de mobiliario por 47 millones de pesos. También equipo y bienes informáticos en maquinaria y telecomunicaciones. Seguros de gastos médicos. Con más lupa, es lo de los alimentos, pero váyase usted para atrás, porque hay gastos de alimentos para animales. Otra más, es sobre las investigaciones sobre la contratación de las credenciales de elector y sus elevados precios. En fin, lo real de cada rubro es escandaloso, no se encuentra otra palabra. Por donde se le exprima, sale pus. El presidente ha planteado que presentará un plan de austeridad. El remedio y el trapito, decirles exactamente en dónde pueden ahorrar. Lo que les va a doler mucho, es sobre todo en materia de salarios, tanto de los consejeros electorales, como de sus asesores, gestores, secretarias, y demás, que entre otras cosas indigna cómo se autoasignan estos rubros salariales. De manera inmediata, Lorenzo Córdoba responde en un seminario virtual, La democracia en México, organizado por los legisladores del PRD, expresó su rechazo al plan de austeridad presentado al órgano electoral por parte del gobierno de AMLO. Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas, pues digamos, sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad, indicó Córdoba. De dónde le sacaban jugo a las piedras era sus dos fideicomisos, y que la Cámara de Diputados no les aprobó ni un peso, pues se descubrió que se reasignaban dinero por 542.338.000 pesos. Las investigaciones del presidente López Obrador logran documentar, incluso, un tema de peculado. Se ha documentado mucho sobre el árbitro electoral que se maneja más bien como un jugador más, atendiendo a los intereses de un grupo empresarial, todo un grupo de poder y no en los principios democráticos, porque la verdad es que no ha hecho ningún favor a la democracia. Los ciudadanos queremos una institución que vele por nosotros, que busque democratizar a nuestro país, y que no esté sujeta a caprichos de grupos cupulares. Solo para recordar las andanzas del neoliberalismo. El 6 de julio de 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude electoral y solapado por el PAN. En mayo de 1989, los diputados del PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, como Telmex, Mexicana de Aviación,
Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México. El 27 de junio de 1990 legisladores del PRIAN modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos propiedad de la nación a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo. El 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales y el abandono a los campesinos. El 6 de mayo de 1992 modificaron la ley minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25.386.611 hectáreas, 13% del territorio nacional. El 22 de diciembre de 1992, PRI y PAN reformaron una ley para permitir a empresas privadas generar electricidad. Hasta ahora venden a la CFE casi 50% de la luz que consumimos. Las plantas de CFE están paradas o subutilizadas y estas empresas reciben 80.000 millones de pesos del presupuesto. El 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300.000 jóvenes que aspiran a ingresar a esos ciclos. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%. En pocas palabras, la educación en México se está privatizando y solo podrá estudiar quien tenga los recursos económicos. El PRI y PAN aprueban el 22 de noviembre de 1993 el TLCAN. Hoy en día con este tratado miles de campesinos han emigrado a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país están desempleados y el 50% del campo está abandonado y desmantelado. El 17 de marzo de 1995 el PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%, mientras que el PAN simulaba estar en contra. El 12 de mayo de 1995, PRI y PAN reformaron la ley para vender ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Cedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Union Pacific Corp., a la que entregó casi la totalidad de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores a financieras privadas que administran turbiamente, con comisiones muy altas y nula rentabilidad para los trabajadores. El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el FOBAPROA y convirtieron las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a 1.300.000 millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600.000 millones de pesos tan solo de intereses. El 8 de diciembre de 2005, modificaron la ley del impuesto sobre la renta para permitir a las grandes corporaciones el diferir el pago de impuestos hasta 100%. Nuevamente el 6 de julio del 2006 se comete otro fraude electoral, ahora en contra de AMLO, en este caso el PRI fue quien solapó este fraude electoral. El 22 de marzo de 2007, reformaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre de 2008, ambos aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos que permite otorgar contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras, para explotar petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Ya se licitaron contratos para la explotación de yacimientos en Tabasco. Tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009,
El PRIAN aprobó la Ley de Ingresos donde se aumentó el IVA de 15 a 16%, se incrementó el impuesto sobre la renta de 28 a 30%, y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. El 2 de julio del 2012, por segunda vez comprando millones de votos, se comete otro fraude electoral a Andrés Manuel derrochando miles de millones de pesos antes de las elecciones. Siendo conservadores, de mínimo compraron 5 millones de votos. El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. 1. Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 2. Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional. 3. Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional. 4. Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática. 5. El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013. Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos como reforma laboral, reforma educativa, reforma fiscal y hacendaria, reforma en telecomunicaciones, reforma al sector salud, reforma energética y Ley General de Aguas. El 11 de diciembre del 2013 el PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y PANAL aprobaron la reforma energética, que no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a empresarios privados. El 4 de marzo del 2015 el PRI, PAN y Partido Verde Ecologista aprobaron la Ley General de Aguas, que no es otra cosa que la entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales. La mancuerna PRI-PAN aprueba en el Senado que agentes de Estados Unidos porten armas. Todo lo anterior no es más que una muy pequeña semblanza del carácter delincuencial de los partidos políticos neoliberales al servicio de la oligarquía, amén de los gigantescos atracos al presupuesto nacional por parte de las élites económicas y políticas del país. Recordando también, la Casa Blanca, la estafa maestra, la liberación de Elba Ester, el avión presidencial más costoso del mundo. La muerte de los 43 estudiantes, el caso Raúl Salinas, el Gober Precioso, de Javier Duarte, de los 22 exgobernadores priistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto acusados de desvíos de recursos que suman 258.829.185.000 pesos de deuda pública. Corrupción e impunidad de guachicoleros de cuello blanco. Las cosas no están para hacer bromas, lo que se está descubriendo en México es verdaderamente serio y peligroso. Aprovechemos estos negros momentos para que la mayor parte de la gente se entere y tome conciencia de lo grave de la situación. Estamos frente a un problema mucho más grave de lo que creíamos. El presidente está tocando las fibras más sensibles de la mafia del poder, el cáncer que durante años ha imperado en México, la corrupción acompañado de la impunidad. México está devastado, se necesita la unidad de todos los mexicanos para rescatar y recuperar la riqueza de nuestro país. Es la hora de la lucha de clases. Es la hora de la organización, del fortalecimiento y unidad de la izquierda revolucionaria. Es la hora de construir una patria socialista para beneficio y superación social de todos los mexicanos. Lo negro del Partido Verde Ecologista de México. Aclaramos que es el de las 3 mentiras, no es partido, no es verde y no es de México. Ante la suspicacia generada por algunos usuarios de redes sociales afines al conservadurismo, les han respondido también en las redes, Polemón, que decidió publicar los contratos que exhiben el financiamiento por casi 5 millones de pesos de 3 mentiras a Latinos, el medio desde el cual Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo alias Broso, golpetean al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero se firmó el 8 de julio de este año por la cantidad de 1.916.320 pesos para que Latinos realizara un total de 7 notas a un precio unitario de 236.000 pesos. Por el segundo contrato, el Partido Verde pagó a Latinos 3.011.360 pesos. Pero esta vez, el Partido Verde Ecologista le encargó la realización de 11 notas editoriales.
Este contrato se firmó el 15 de septiembre de 2021 y ese mismo día entró en vigor, con un término de vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado. En total, los dos contratos sumaron la cantidad de 4.927.680 pesos. En ambos convenios, se estableció que el publicista se obliga a elaborar y colocar, monitorear, conservar y retirar la publicidad en Internet contratada, pero no describe los detalles del contenido de las notas. El pasado viernes en el evento de diálogos desde la izquierda, Tejiendo Redes, se tocó el tema sobre la influencia de la Revolución Cubana en México y América Latina. En este, el camarada Francisco Rosas difundió un pequeño texto de Pedro Miguel. Se lo reproducimos para su conocimiento y análisis. Cuba es una democracia, comentario por Pedro Miguel. Leerles rápidamente, bueno, no quisiera leerles, mejor dicho, yo quisiera preguntarles si leyeron por ahí o conocieron el texto de este compañero periodista, Pedro Miguel, en donde decía más o menos, voy a leerles 3 párrafos. Estoy hasta la madre de leer que Cuba es una dictadura, así como redacté unas notas para demostrar que no lo es, por el contrario, en Cuba impera la democracia. Veamos. En democracias representativas como Gran Bretaña y España, el jefe de Estado no es electo por el pueblo, el cargo es hereditario. Al igual que en esos países, en Alemania y otras repúblicas parlamentarias, el jefe de gobierno sí es electo, pero no de manera directa. Los electores votan por representantes y son estos los que eligen al jefe de gobierno. Lo mismo pasa en Cuba. Los ciudadanos eligen cada 5 años a los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 605 diputados. La Constitución señala que es el órgano supremo del poder del Estado y representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige de entre sus diputados a quienes integran el Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la Constitución y la ley atribuyen. Hasta aquí quisiera dejar este asunto de la democracia. Hay todavía tela de qué hablar. Esta asamblea elige también al presidente y al vicepresidente y designa, a propuesta del presidente, al primer ministro y a los miembros del Consejo de Ministros. Elige al presidente del Tribunal Supremo y a sus magistrados, al fiscal general, al contralor general y a otros cargos. Todos a partir de 16 años tienen derecho al voto libre, igual, directo y secreto. Todos tienen derecho a ser votados. Los candidatos no son postulados por partidos sino por asambleas barriales o de circunscripción y por organizaciones sociales. Cualquiera puede proponerlos. Las asambleas están obligadas a balancear el sexo, el color de la piel y la procedencia social, a fin de asegurar una representación equitativa y plural. En las asambleas se exponen las cualidades de los propuestos y los participantes deciden por mayoría, en votación a mano alzada, las candidaturas. Las campañas electorales están prohibidas, simplemente, se difunden las fotos y los currícula de los aspirantes y estos sostienen reuniones con los electores en centros de trabajo, cooperativas, escuelas, etc. Para ser electo se requiere de mayoría absoluta, si ninguno de los aspirantes alcanza la mitad más uno. De los sufragios válidos, los 2 más votados se van a segunda vuelta. A partir de 1993, Fidel y Raúl Castro se sometieron periódicamente al veredicto de los electores. Se presentaron como candidatos a diputados y ganaron invariablemente en sus respectivos distritos. Las urnas son custodiadas por niños y jóvenes pioneros, se sellan al terminar la votación y posteriormente se hace un recuento público. Corresponsales de medios nacionales y extranjeros, integrantes del cuerpo diplomático y hasta los turistas pueden presenciar los recuentos. Los diputados están obligados a rendir cuentas de su actuación y se les puede revocar el mandato en cualquier momento. Los diputados en funciones no reciben remuneración monetaria superior a los salarios que tenían antes de formar parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este modelo ha imperado en Cuba en las elecciones de 1976, 1981, 1986, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 y 2018.
Cualquier persona puede llegar como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a condición de que logre concitar el respaldo de su asamblea. Y cualquier persona puede convertirse en integrante del Consejo de Estado y en presidente de la República, siempre y cuando consiga el apoyo de sus pares en el máximo organismo del poder político. El Partido Comunista Cubano no tiene carácter electoral, no postula a nadie y es un mito que todos los aspirantes a una diputación tengan que pertenecer a él. En suma, el lugar común de que Cuba vive bajo una dictadura es un embuste. En Cuba existe una democracia sin partidos, que no es lo mismo, y el poder se rige por una constitución y por un marco legal bien definido. Es cierto que el artículo 62 de la Constitución establece el carácter socialista del Estado cubano y la imposibilidad de cambiar esa característica. Pero algo semejante ocurre en España y en otros países europeos, en donde no existe el derecho de erradicar monarquías por la vía democrática o legal. Sin embargo, no por eso los grandes medios occidentales están jodiendo las 24 horas con que son regímenes dictatoriales. Querido camarada, no importa que tu cuerpo se haya hecho cenizas con el tiempo pasado. Yo te escribo a la tierra que te tiene. Y sobre todo, te escribo a donde habitas. Habitas imborrable en la gente que amaste. La clase a la que diste tus minutos y alientos. Los niños que te hacían vibrar de ternura y redoblar tu entrega. Y habitas en nosotros y en nuestra resistencia. Hace años te quitaron la vida los cuervos criminales, que viven sobre el hambre y del miedo del pueblo. Hace años que cortaron el roble. Y sin embargo, sus profundas raíces brotan a cada paso, en cada obrero, cargadas de esperanza. Sí, hermano, camarada. Tengo buenas noticias. Para ti y para todos los que han ido cayendo bajo el hacha asesina. Vas tan llenos de savia por nuestros corazones. Nos infundiste tal fuego en nuestras voluntades. Nos clarifica tanto vuestro heroico ejemplo. Pero esto es cosa vieja. Es de nuevas noticias de las que quiero hablarte. Tu partido, tu bosque, resiste indoblegable, ofreciendo su sombra al caminante. Aquí se han estrellado todos los enemigos con su acero y su porra. Hemos limpiado el campo de la hierba maligna, y un torrente de puños lamea en cada surco. La sangre más preciosa ha empapado la tierra, y sirve de alimento a muchos corazones proletarios. Todavía sembramos en pequeñas parcelas, quizá por algún tiempo. Pero el campo está limpio y abonado esperando semilla, y vamos a cubrirlo por completo. No te hablo de ilusiones lejanas, sino de realidades, que toco con mis dedos. Duerme tranquilo, hermano. Cubriste con honor tu parte del camino, y tu bandera avanza en manos nuevas, que saben defenderla con firmeza, y morir si es preciso, como nos enseñaste, por la causa del pueblo. Gloria y honor eterna a los que os habéis ido, para quedaros siempre a nuestro lado.